Ya, buenos días. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse tan temprano. Hoy les voy a presentar este metaanálisis que fue recientemente publicado en el British Journal of Anesthesia. Se llama Medidas derivadas del electroencefalograma intraoperatorio y su asociación con delirium postoperatorio, una revisión sistemática y metaanálisis. La verdad es que elegí este artículo porque es un tema que, bueno, personalmente me gusta mucho. De hecho, tengo algunas cosas publicadas al respecto, etcétera. He tenido la oportunidad de meterme un poco más, como probablemente como análisis crítico, no sé si será mucho, pero va a ser un buen resumen del tema. Así que espero que les sirva. Igual podemos obviamente conversar algunos detalles puntuales de lo que a ustedes les parezca pertinente. Perdón, a ver, ahí sí. Conflicto de interés, tengo participación de una patente para predecir delirium a partir del electroencefalograma intraoperatorio. Y estoy participando también en el desarrollo de un prototipo para guiar la sedación en UCI que se basa en el electroencefalograma. Conversemos un poco ahora del estudio. Los autores, el primer, el primer autor es un estudiante de medicina, que la verdad que no tenía mucho, así que me lo salté. Y el autor senior, este anestesiólogo que se ve súper joven, por lo menos. De hecho, creo que se completó su PhD el año pasado y es parte del Departamento de Anestesia y Cuidados Críticos del St. Vincent's Hospital de Melbourne, en Australia, ¿ya? Y él, la verdad es que tampoco tenía muchas publicaciones, aunque estaba más dedicado a estudiar el xenón como gas anestésico. Y esta publicación, yo creo que la sacó a otro lado, probablemente guió al alumno para publicar esta revisión sistemática y metaanálisis. Como recordarán, un poco las metaanálisis son básicamente un resumen de la literatura que hay disponible, ¿no? Se agrupan o se buscan con ciertos criterios los estudios que están publicados y se hace un resumen estructurado que inicialmente es cualitativo, se hace una revisión sistemática y si es que las condiciones de la revisión sistemática permiten avanzar hacia un análisis estadístico, se hace un metaanálisis, que es una fase posterior, ¿ya? Eh, y la verdad que me parece que está relativamente bien hecho, pero ahí vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, algún recordatorio mínimo, súper rápido. Una sola diapositiva del eje intraoperatorio, ¿cierto? Tenemos una señal que es desordenada, como ustedes ven ahí en la A, mediante una técnica que se llama transformada rápida de Fourier. Se descompone la onda en oscilaciones que son más ordenadas, ¿cierto? Y estas ondas se cuantifican. ¿Y se cuantifican como se ve a la derecha, ¿cierto? En el eje X hay un eje, se describen las frecuencias, en el eje Y el poder o la amplitud, que se refiere a qué tan alto sería la onda y cómo se distribuyen. Y de esta forma se van juntando. Entonces pueden ver ustedes aquí en la letra A que hay un pico ahí entre más o menos 17 y hay otro alrededor de 6, ¿cierto? Ahora, si nosotros empezamos a juntar estos gráficos en el tiempo, porque esto sería en un momento, empezamos a ver algo así como lo que se ve en la letra D, ¿cierto? De hecho, si ustedes ven lo que se ve en negro en la letra D, es una representación de lo que hay en la letra A. Pero si lo juntamos en el tiempo, vemos estos gráficos que incluso se podría ver como en tres dimensiones, ¿cierto? En un lado la frecuencia, por otro lado el poder y por otro lado el tiempo. Sin embargo, nuestros monitores habitualmente no son disponibles de leer en tres dimensiones. Entonces lo que hacemos es que en lugar de tener estos monitores de tres dimensiones, transformamos ese poder en una variable entregada con color, un heatmap se llama, y qué es lo que vemos nosotros habitualmente en el espectrograma, que es lo que se ve abajo, ¿cierto? Se deja el tiempo en el eje X, la frecuencia en el eje Y, y va a mover el poder como esta barra que ustedes ven al lado derecho, y así se va avanzando en el tiempo, en la medida que vamos más antigua a la izquierda, más nueva hacia la derecha, y mientras más rojito hay más poder, mientras más azulito hay menos poder. Entonces, como introducción, el delirio postoperatorio, la verdad que ya hemos hablado bastante de esto. Es una alteración aguda de la atención, cognición y la conciencia que afecta principalmente a pacientes quirúrgicos de avanzada. Tiene una alta incidencia, tiene un 5 a 17% global y un 65% de cirugías de alto riesgo, principalmente fractura de cadera. La mortalidad es súper elevada, de 7 a 10% de mortalidad a 30 días en globo.
Y las consecuencias son a largo plazo. Muchas veces producen incremento en la estadía tanto en UCI como hospitalaria, difusión cognitiva persistente, aumento de la mortalidad, etcétera. Aparte, los pacientes que hacen delirium salen muchas veces a instituciones de cuidado distintas a las que estaban antes. Un paciente puede ir de su casa y va a tener que terminar posteriormente en un asilo, etcétera, y lo cual aumenta, incrementa mucho la carga económica, los costos. Incluso se ha estimado en Estados Unidos que alrededor de entre 44.000 a 56.000 dólares por paciente, y esto equivale un costo al sistema sanitario de 32.000 casi 33.000 millones de dólares por año. Ahora bien, la predicción del delirium, o sea, la predicción es muy relevante porque se ha visto que la prevención, la detección temprana y el manejo precoz son fundamentales para mejorar los resultados clínicos. Las guías actuales recomiendan el manejo no farmacológico, es decir, no más que no administrar drogas, sino más bien hacer medidas no farmacológicas, de cuidado más bien, por equipos multidisciplinarios. Y para esto la predicción del delirium es fundamental, ya que permite implementar estrategias dirigidas para mitigar sus consecuencias y mejorar los desenlaces. Existen múltiples modelos clínicos de score clínico de la WALL, el PIC de Lyric, el NSKIP, pero lamentablemente carecen de precisión y muchas veces son tardíos para predecir, ¿ya? Por lo tanto, eh, la electroencefalografía, que inicialmente fue descrita en el manejo anestésico más bien para describir situaciones de awareness, de despertar intraoperatorio, se ha visto como un marcador, un potencialmente biomarcador, que podría detectar tempranamente alteraciones de la función cerebral durante la anestesia y así facilitar la predicción del delirio. Las guías actuales recomiendan guiar la administración anestésica mediante eje procesado, es decir, más bien los índices, para disminuir el riesgo de delirio postoperatorio. Sin embargo, como les mencioné, estos índices fueron creados para prevenir awareness. Son propietarios y tienen mala asociación con las concentraciones del sitio efecto anestésico. Y aquí les voy a hablar después de la titration paradox. Y su uso actual para disminuir el riesgo de delirium, la verdad es que es controversial en los estudios clínicos randomizados prospectivos bien hechos, con buen N, etc. Eh, ¿Y qué se refiere cuando hablamos de la titration paradox? Esto que es algo que el grupo de Charles, de Schneider, Minto, etcétera, han descrito. Esto que ha pasado, que probablemente a algunos de ustedes le ha pasado ya, que cuando a veces están dando dando anestesia a pacientes muy frágiles, se dan cuenta que a pesar que van bajando las dosis, incluso a niveles que uno se siente súper incómodo porque tiene miedo que el paciente se pueda despertar, ve que de todas formas el resultado es como que el paciente tuviese un nivel hipnótico o de profundidad anestésica relativamente profundo, ¿no? Entonces, esto es una paradoja, ¿no? Uno está con dosis bajas de propofol o dosis bajas de gas, y igual ve que los pacientes tienden a hipotensarse, a hacer supresión en el EEG, el paciente está súper inmovilizado y las dosis son claramente menores a las recomendadas. Y esto está ahí, se ha discutido y hay varios artículos al respecto. Ahora bien, eh, como dije, ¿por qué es importante hacer este metaanálisis que no se escapa un poco de los índices y va a buscar el análisis del eje no propietario? Me refiero a no propietario cuando no es el BIS, no es el PSI, son índices propios de la señal, ¿ya? No es algo que alguien haya acuñado y lo haya inventado y lo haya protegido con una patente, sino más bien eh, lo describe como una forma y lo hace público, eh, ya que se ha visto que diversos de estos marcadores se han asociado con delirium postoperatorio. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis busca estudiar la asociación entre marcadores no propietarios del eje y el delirio postoperatorio, y destaca que, a diferencia de revisiones previas, analiza de forma diferenciada estudios en los que se realizó manejo clínico de los pacientes mediante guía de estos índices. ¿Y por qué esto es importante? O de estos índices o de estos monitores. ¿Y por qué esto es importante? Porque altera la relación dosis-respuesta del EEG. Como verán ustedes en los gráficos de la derecha, los que pueden ir viendo, se los describe por lo menos, qué ha pasado previamente, qué es lo que se ve en el gráfico B, en el de abajo. Si es que nosotros randomizamos la administración de la anestesia a un target del EEG, esto probablemente va a modificar nuestro MAC.
o nuestra administración de anestésico intravenoso. Esto a su vez va a modificar el eje intraoperatorio y por lo tanto al mismo tiempo va a nuevamente a afectar el MAC. Y el problema es que todo esto va a funcionar como variables confundentes cuando vayamos a analizar el delirium, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay algo que de hecho se ha discutido un poco, que probablemente los estudios a futuro no tienen que ir a randomizar un nivel target de eje, sino más bien, como lo mencionan un poco arriba, tienen que ir directamente a randomizar un nivel de anestésico, de MAC o de anestésico intravenoso administrado, un cierto nivel puntual, porque de esta forma se descarta un poco esta influencia que tiene el manejo de agudo y activo del EEG mientras uno está dando anestesia, porque si no, no podemos analizar, estamos haciendo un poco de trampa. Entonces, esto fue lo que hicieron en este metaanálisis, ¿no? O sea, hicieron el análisis de todos los estudios inicialmente, pero posteriormente hicieron un metaanálisis con solamente los estudios que no utilizaron el EEG o se utilizó, pero se mantuvo ciego al administrador de la anestesia para hacer después su conclusión. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, el objetivo de este metaanálisis, de esta revisión sistemática de metaanálisis, es analizar los marcadores intraoperatorios derivados del eje y su valor predictivo del delirio postoperatorio en adultos que van a cirugía con anestesia general. Utilizaron la estrategia PIT de Cochrane, que se incluye los participantes, prueba índice y desenlace target, que es la tabla 1, que la podemos ver aquí al lado derecho. Entonces, los participantes, los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años que iban a una cirugía que requería anestesia general, independiente de que fuera el tipo de anestésico o el tipo de cirugía. Y la exclusión eran adolescentes o pacientes no quirúrgicos o una sedación o procedimientos en UCI. El test índice se refiere a cómo vamos a analizar el desenlace, en este caso el delirium, ¿cierto? Y la inclusión era cualquier medida en la cual se escriba apropiadamente eh, cómo se utilizó la electroencefalografía y cómo se hizo perdón, no el delirium, no, el target después, perdón. Esto es cómo se utilizó el index test, cómo utilizar el EEG, ¿cierto? Entonces, aquí lo que describe es cómo se utilizó el EEG en el intraoperatorio. Si fueron un setline, si fue un BIS, si fue un casco completo, etcétera. Y se excluyeron los índices propietarios, como el BIS, el PCI, el Narcotrend, o otras cosas como potencial evocado, etcétera. Y finalmente, sí, ahora sí, la condición target es cómo se va a describir el delirio. Se utilizó el CAM, se utilizó el 3D CAM, el CAMICU, distintas alternativas que existen para diagnosticarlo. Y se excluyeron, eso sí, pacientes con delirio de emergencia, más que nada en la recuperación o estados de confusión, ¿ya? Y los tipos de estudios que se incluyeron fueron estudios clínicos randomizados, estudios de corte prospectivo y retrospectivo, pero se sacaron casos controles, case reports, editoriales o reviews. Eh, el registro se registró prospectivamente en Prospero, que es la base de datos, esto es como clinical trials, pero para revisión sistemática. Uno anota ahí antes lo que va a hacer y después realiza la revisión. Y se hizo el reporte según las guías Prisma desde menos de 1947 hasta la semana 29 de 2024. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo hago este mismo metaanálisis, pero que termina, no sé, hoy día, o sea, en la última semana de diciembre, los resultados pueden variar. Entonces es súper importante especificar la temporalidad del metaanálisis. La revisión sistemática se hizo mediante una herramienta que se llama Covidence, que se utiliza habitualmente para este tipo de trabajo, y el riesgo seco se realizó mediante la herramienta KIPS, que significa Quality in Prognostic Studies, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también en los métodos, el metaanálisis para cada medida no propietaria del EEG se hizo siempre que existiera al menos 3 trabajos disponibles. Ese era el mínimo que hacían, si no, no hacían metaanálisis. Y utilizaron efectos aleatorios eh, que son los Random Effect Models, en diferencia de lo que también se puede utilizar habitualmente, que son los Fixed Effects Models. ¿Y qué se refiere a esto? Es, por decirlo de alguna forma, una prueba en la cual el investigador asume que va a haber mayor variabilidad en los estimados que estamos midiendo, ¿ya?
si nosotros pensamos que siempre que utilizamos EEG vamos a disminuir el delirium, probablemente vamos a decir, esto es protector, lo vamos a poner al lado izquierdo, ya. Entonces quiere decir que todos mis estimados van a ser favorecedores al uso de EEG. Ahí podríamos eventualmente usar un efecto fijo. Sin embargo, como no tenemos mayor variabilidad y un poco más difícil, lo más correcto es usar Random Effect Model, que es lo que utilizaron aquí. Red, abierto el micrófono. Se describió la heterogeneidad con tau cuadrado y chi cuadrado, y cuadrado, perdón, y el análisis primario del metaanálisis se hizo con Der, Silmonian, Lard y Wald-Test, que son pruebas habitualmente utilizadas, y el análisis secundario, que fue, ellos lo llamaron de sensibilidad, se utilizaban estas pruebas, que hasta son difíciles de, de pronunciar, que se llama el Hartgould, Knapp, Civic, Youngman y Restricted Maximum Likelihood, que básicamente lo que hacen es ser un poquito más estrictos con los criterios para darle significancia al estudio. Tienden a tener intervalos de confianza más anchos, por lo cual es más difícil tener significancia estadística. Aparte de eso, una vez que tenían esto, con todos los estudios, dicotimizaron los estudios, los separaron entre los que utilizaron una guía de eje intraoperatorio y los que no. Y repitieron el metaanálisis en los que no utilizaron la guía y hicieron análisis de variables confundentes mediante modelos multivariados y por su grupo. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? La verdad es que hace tiempo ya sabemos que algunas variables, como la edad o con la concentración de anestésico, van a producir cambios en la variable electroencefalográfica que estamos interesados en revisar, ¿no? Por ejemplo, sabemos hace tiempo que el poder de alfa se modifica en la medida que avanza la edad. Y nosotros sabemos que los pacientes mayores tienden a tener menor poder de alfa. También hemos visto esto tanto con propofol como sevoflurano y también con la coherencia, que es una medida que no se utiliza mucho en clínica, pero se refiere un poco a cómo está sincronizada la onda de ambos hemisferios. Por ejemplo, al lado derecho tengo más alfa, al lado izquierdo tengo alfa. Tengo buena coherencia. Si en alfa, aquí tengo alfa y aquí tengo delta, tengo mala coherencia. Y eso también se ha visto que disminuye con la edad. Otra cosa que se ha visto que cambia son los aperiódicos, que lo vamos a mencionar, los componentes oscilatorios y los componentes aperiódicos, que los vamos a mencionar un poquito más adelante también cómo se sacan. Y vemos también aquí en esta figura del medio que esto también cambia en los pacientes mayores porque hay una cierta diferencia, que se lo puede escribir. Tiende a bajar un poquito el offset y tiende a aumentarse un poquito la pendiente, pero se lo puede escribir después. Y lo otro que me interesa que, que, que recordemos un poco que algo que no se ve habitualmente en los monitores, pero parece ser súper relevante y hay que ir a buscar un poquito más en detalle, es la frecuencia pico de las bandas. Por ejemplo, aquí en el gráfico de arriba, por ejemplo, yo les puedo decir ya, lo sabemos que la banda alfa va entre 8 y 12 Hz, pero entre el 8 y 12, ¿cuál será la banda perdón, la frecuencia en la cual hay mayor amplitud? Y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, aquí arriba se ve el celeste que está en el 10 y en cambio el otro se está tirado para el 11, ¿ya? Entonces, eso se ha visto que tiende a cambiar con la edad. En la medida que los pacientes son mayores, tiende a haber una frecuencia pico en alfa que probablemente se tira hacia el 8, mientras que los pacientes más jóvenes va hacia el 12, ¿ya? Y, por supuesto, medidas más típicas que sabemos como el alfa o cómo entran los pacientes en Versupression, ¿cierto? Los pacientes mayores tienden a ir más en Versupression, entonces es importante considerar esta variable cuando vamos a hacer un modelo para predecir delirio. ¿Ya? Veamos los resultados entonces. Entonces, este es el diagrama Prisma, ¿cierto? Encontraron 2.800 casi registros de las bases de datos de Web Science, Base, Medline, Cochrane, Engineering Village, perdón, pero removieron 960 casi porque estaban duplicados o fueron identificados con el Covidence. Eh, Hicieron un screening de 1.840 datos y excluyeron 1.722, muchas veces porque tenían falla metodológica, no eran del idioma, o eran case reports, ¿ya? Se quedaron con 118 y de estos excluyeron 76 porque no eran accesibles, tenían outcomes que no eran los que ellos estaban buscando, intervenciones que no eran los que estaban buscando,
el diseño del estudio no era el que estaban buscando, no estaba en inglés, o no era la población, no era adultos, por ejemplo, podían ser niños, con lo cual se quedaron finalmente con 42. Por lo tanto, de los 2.800 registros identificados, se quedaron, cribaron 1.840, de esto evaluaron para elegibilidad 118 y se quedaron finalmente con 42 estudios incluidos en el análisis. Para los que no hayan hecho metaanálisis, lo que hacen en estos casos nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, ya, con el LACA nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer un metaanálisis de algo de obstetricia. Entonces, hacemos cada uno con ciertos parámetros súper definidos en la bibliografía, una búsqueda en la base de datos que se haya visto, nos ponemos de acuerdo, ya, estos son los, y se hacen dos revisiones paralelas. Cuando haya ciertas dudas, se le pregunta a un o un tercer autor eventualmente que puede actuar como árbitro o se llega a acuerdo y se van avanzando en las distintas etapas. Entonces, probablemente ellos cribaron 1840 y en los 118 ya empezaron a leer un poquito más, más que el título y el abstract, empezaron a avanzar un poquito más y finalmente decidieron que hace con 42 estudios, ¿ya? En total, fueron 13.105, perdón, 13.115 pacientes en 40 cohortes de estudio única, con 42 estudios que cumplían los criterios de inclusión. La incidencia media de delirium fue 18,8. La metodología clave, el análisis primario, se identificaron y analizaron 49 medidas únicas derivadas del eje. En análisis secundario se realizó una distinción crítica entre estudios que utilizaron anestesia guiada por el electroencefalograma procesado y los que no. Y para la evaluación de sesgo se utilizó la herramienta KIPS para garantizar la calidad de la evidencia. Y esta es la herramienta KIPS, que básicamente lo que dice que es una herramienta cualitativa donde los autores con una lista básicamente van definiendo eh, la idoneidad de los estudios, ¿ya? Y mientras más verdecito es mejor, mientras rojo es peor. La verdad es que así a grandes rasgos, había dos páginas de esto, le puse una nomás, se ve bastante decente, se ve más que todo verdecito. Entonces yo creo que a pesar de que tiene algunas cosas que no están ideal, se pudiese eventualmente utilizar. O sea, me parece bien pasar a hacer un metaanálisis a partir de estos datos. Y los datos recolectados incluyeron, bueno, la identificación del estudio, el tipo de estudio, si era prospectivo, retrospectivo, un estudio clínico randomizado, la edad de los pacientes, el tipo de cirugía, si era cirugía cardíaca, no cardíaca o mixta, el tipo de mantención de la anestesia, si era volátil, mixta, intravenosa, eh, el tipo de herramienta de G utilizada, ¿cierto? Si era un BIS, si era un SedLine, un casco más profesional de 16 canales o 23 canales, etcétera. Si utilizaron guía de EG para administrar la anestesia, sí o no, la herramienta diagnóstica de delirium postoperatorio, el número de los días en los cuales el delirium postoperatorio fue evaluado del postoperatorio, porque la verdad es que el delirium, lo ideal, como es una enfermedad o un síndrome que es fluctuante, es que se realice 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y al menos por 3 días. Eso es lo ideal. Ahí varía un poco. Hay gente que lo hace hasta 5, otro hasta una semana. Hasta una semana es por definición propiamente tal. Después de eso ya pasa a otra alteración cognitiva del postoperatorio. Pero en ese rango se maneja un poco. ¿Cuántos pacientes presentaron POT? ¿Cuántos pacientes presentaron delirium o no presentaron delirium? Y la incidencia total. Y lo otro que hicieron también, que me parece que está muy bien, es evaluar el sesgo de publicación. ¿Qué significa esto? En el sesgo de publicación tratamos de ver, bueno, ustedes saben que en general es más probable que un artículo se publique si es que sus resultados son estadísticamente significativos, porque tiene mayor impacto, etcétera. Entonces, con este tipo de gráficos se trata de evaluar si es que hubo un sesgo para publicar solamente los trabajos que fueron estadísticamente significativos y no los que no, ¿ya? Si uno ve este gráfico, en el eje X tiene el tamaño del efecto, que aquí en este caso fue la diferencia media, pero puede ser otras cosas, puede ser un OR, etcétera. Y al lado izquierdo el error, ¿ya? O la variabilidad de cierta forma, ¿cierto? Entonces, los estudios con más N, más poderosos, más grandes, tienden a juntarse más arriba y esto, si no hubiese sesgo, tiende habitualmente a distribuirse más bien en el centro del gráfico.
Cuando tiende a haber un sesgo de publicación, esto se va, hay una cierta asimetría y tiende a- a tirarse hacia un lado, ¿ya? Y probablemente lo que pasa aquí, ¿cierto? Que faltan aquí algunos datos abajo. Una forma estadística para hacer esto de forma similar es utilizar el test de Eger, que cuando resulta significativo, claramente hay una, em, un sesgo de publicación. Sin embargo, en estos casos no pasó, probablemente porque el número de los estudios no era mucho, eran 3 metaanálisis, entonces es difícil hacerlo, ¿ya? Pero así visualmente yo creo que en general puede haber cierto sesgo de publicación. Esto es solo para una medida, para el pic de alfa, de la frecuencia de alfa. Esto se hizo para cada una de las medidas, lo cual me parece muy correcto desde un punto de vista metodológico. Entonces, en general se hizo el análisis cualitativo de los datos con la herramienta KIPS, se hizo el metaanálisis de todos los estudios y posteriormente hicieron metaanálisis de estudios sin el eje procesado para eliminar este posible sesgo por titulación, ¿ya? Recordemos que se hizo el metaanálisis solamente si habían al menos 3 trabajos más o menos de buena calidad para hacerlo. Ya, vamos por partes entonces. En primer lugar, estudiaron las medidas derivadas del dominio de la frecuencia. ¿Ya? Algunas de estas ya les suenan. Me voy a dar un minuto para explicarle un poco esta otra que es un poquito más nueva. No es más nueva, pero para nosotros es un poquito más nueva. Entonces estudié el poder de la frecuencia y pico de alfa, bastante conocido por todos. El poder de alfa relativo, ¿qué se refiere a esto? Es lo mismo que el poder de alfa, solamente que se divide por el poder total de toda la banda. Desde 0 Hz hasta, no sé, 35 Hz, que es lo que estamos estudiando habitualmente en anestesia y da un valor un poco normalizado. También se hizo lo mismo para el poder y frecuencia pico de beta, de teta y gamma. Se estudiaron los periódicos y aperiódicos. Esto es algo que es un poquito más nuevo, que se los presento aquí al lado derecho. Si uno tiene el Propensity Spectral Density, que básicamente es la tabla que se da en la frecuencia en el eje X con el poder en el eje Y, que es decir, si uno mira el espectrograma, lo corta por la mitad y lo mira de lado, o sea, es como sacando una temporalidad puntual del espectrograma, podemos ver que se ven, ¿cierto?, las frecuencias en las cuales hay ciertos picos, ¿cierto? Probablemente tenemos más poder en onda delta y en alfa durante una anestesia general con algún GABAérgico, ¿cierto? Pero esto lo podemos descomponer. Podemos sacar una parte como basal, que es lo que se ve en celestito abajo, y otra parte que es el componente oscilatorio, ¿ya? Que se lo tiramos para arriba. Y podemos ver que el componente aperiódico básicamente representa, se ve un poquito curvo, pero es como si fuese una recta, ¿cierto? Es una recta que va decayendo y tiene un offset que básicamente es donde toca el eje Y, que eso en los pacientes mayores tiende a estar un poquito más bajo, y una cierta pendiente, que es el exponente, que en los pacientes mayores tiende a estar un poquito más plano, ¿ya? Y eso también lo estudiaron, y esto es algo que va a ir entrando en el eje intraoperatorio, yo creo, porque hay, de hecho, hicieron un review recientemente en anestesiología y va a ir entrando a poco, para que lo vayan conociendo. No es tan complejo. Lo otro, el componente oscilatorio que vemos arriba, podemos ver un poco tanto el poder ajustado, ¿ya? Que un poco en la altura, el ancho de la oscilación y darle su onda, la frecuencia central que es la onda pico, ¿cierto? Dónde es la más frecuente dentro de cierta banda. El CEF, ¿cierto? El Spectral Edge Frequency, que es que eso ya lo hemos utilizado en clínica, ¿cierto? Que es una línea que se ve muchas veces en el espectrograma, que es de ahí hacia abajo se concentra el 95% del poder de todo el eje, y por supuesto el poder total, que lo definieron entre 0,5 y 30 Hz, que es todo el poder de toda la banda, cómo se cuantifica. Ya. ¿Y qué encontraron? De las medidas derivadas del dominio de la frecuencia, cuando hicieron el metaanálisis con todos los estudios, encontraron que el poder y la frecuencia pico de alfa entre 8 y 12 Hz era significativo. Por lo tanto, aquí arriba van a ver poder, que presentó un OR de 1,43 con ese intervalo de confianza, pero con alta heterogeneidad. El I cuadrado generalmente se considera que tiene alta heterogeneidad, si es que sobre 25, ellos fueron un poquito más laxos, lo consideraron sobre 50. Hola. Y el poder pico, o sea, y la frecuencia pico, perdón, también fue significativa con un menos 0,73 con ese intervalo de confianza, pero también con alta heterogeneidad.
También encontraron que el poder de delta era significativo y también el CEP encontraron que era significativo con baja heterogeneidad. Esto es cuando analizaron todos los estudios. Sin embargo, cuando pasaron a analizar solamente los estudios que utilizaban o no utilizaron, perdón, el eje intraoperatorio para guiar su anestesia, encontraron que el poder de delta dejó de ser significativo. El poder de alfa inicialmente fue significativo, pero con alta heterogeneidad y no significativo del análisis de sensibilidad, por lo cual se quedaron solamente con la menor frecuencia pico de alfa, se asoció con delirium postoperatorio y con baja heterogeneidad. Entonces, este al parecer sería un mejor marcador, la frecuencia pico de alfa, ¿ya? Al analizar en los modelos para variables confundentes, estos modelos multivariables, solo fue posible estudiar el poder promedio de alfa como predictor de delirium, evaluando la edad como variable confundente, y encontraron que el OR combinado de múltiples estudios del poder de alfa, promedio de alfa, corregido por edad, fue de 0,86 con heterogeneidad moderada. Y esto fue estadísticamente significativo. Y esto es súper interesante porque lo que ellos encontraron al menos es que a pesar de que los pacientes mayores se modifica el poder de alfa, este poder de alfa que queda independientemente, al meter todo en un modelo multivariado, igual permite predecir delirium postoperatorio, ¿ya? Esto es algo que en los estudios que nosotros hemos hecho no da resultado. En general, nosotros tenemos el poder de alfa, tratamos de predecir delirium, lo logramos hacer, pero metemos la edad dentro del estudio y habitualmente se pierde esa asociación. Por lo cual a mí me parece súper interesante de revisar. Vamos ahora a las medidas derivadas del tiempo. Y aquí básicamente hablamos de burst suppression, que es la supresión en salvas. ¿Qué es esto? ¿Cuánto se aplana de repente el electroencefalograma cuando lo estamos viendo en esta derivada en el dominio del tiempo, que es lo que se ve arriba, ¿cierto? Que es como la onda cruda. Y esto es bien fácil de definir, uno como que se complica a veces, y es, si ustedes ven, simplemente uno pone un límite de un ancho de cuánto tiene que oscilar menos que eso. Generalmente menos de 5 microvolts. Entonces, positivo 5 microvolts, negativo 5 microvolts. Entonces, si oscila menos que eso, consideramos que está suprimido. Y obviamente, como es burst, tiene que haber salvas, tiene que haber algo que hay un estallido supuestamente y es lo que se ve a continuación que vuelve a oscilar de forma fuerte. Y en el espectrograma se ven así como esta onda que ustedes ven acá abajo, más esta onda, estas líneas verticales que se ven. Y esto se ha escrito como el burst suppression ratio, que lo vamos a ver en detalle, la duración total de la supresión y la clasificación binaria, que es decir, le preguntan a alguien, ¿está en supresión? ¿Sí o no? Y el burst suppression ratio es básicamente, se ven los 63 segundos previos en los cuales el voltaje LG estuvo suprimido, es decir, menor de este margen que nosotros definimos, que es de menos 5 a 5 microvolts. Eh, y habitualmente se ha visto que este subestima el burst suppression en comparación con un análisis visual por expuesto y tiene una relación directa con el bis menor a 40, como lo podemos ver acá arriba, ¿ya? El burst suppression probability se utiliza más en investigación, pero no me voy a meter ahí. ¿Y qué encontraron al hacer el metaanálisis de todos los estudios? La verdad es que la duración total de burst suppression, tanto en minutos como en odds ratio, y la clasificación binaria de burst suppression, resultaron estadísticamente significativos, pero con alta heterogeneidad. Cuando pasaron a las derivadas del dominio del tiempo, a las medidas derivadas del dominio del tiempo, pero incluyendo los estudios que no utilizaron el EEG para titular la administración, eh, vieron que la asociación entre la clasificación binaria del breast suppression con delirio postoperatorio fue estadísticamente significativa, presentando una baja heterogeneidad. Ahí la duración se perdió un poco al utilizar, porque tenía alta heterogeneidad y al someterlo al test de sensibilidad, el resultado no resultó significativo, presentó un intervalo de confianza muy amplio. Y al estudiar los modelos multivariables para variables confundentes, se estudió la duración de la supresión de SARMAS como predictor de delirio, evaluando la edad y la duración de la cirugía como variables confundentes, y el OR combinado de múltiples estudios de la duración de supresión en salvas, corregido por edad y duración de cirugía, fue estadísticamente significativo ahí, pero bueno, uno que ahí que roza la significancia, pero con baja heterogeneidad. O sea, está ahí justo en el límite un poco. Y finalmente estudiaron las derivadas de la conectividad funcional. Aquí me parece relevante, esto es algo bastante más nuevo,
destacaron un poco la variabilidad de los distintos marcadores utilizados, así como su definición. O sea, dijeron, distintos estudios, ya, vamos a estudiar lo mismo, pero lo define de forma distinto, ¿ya? Entonces, dada la alta variabilidad, se decidió no hacer un metaanálisis, lo cual me parece súper prudente y propio de lo que hay que hacer, básicamente. Y las variables descritas incluyeron coherencia, el Weight Fast Lag Index, Partial Directed Currents, Pairwise Phase Consistency, el Limper Complexity, entre otras cosas, que no vayan a detallar porque me pareció como estirarlo mucho. Y ya finalmente, ya un poco aterrizándolo un poco más para la discusión, inicialmente me gustaría destacar que vieron diferencias entre todos los estudios cuando hacía análisis global de todos los estudios y solamente los que no utilizaron el eje como guía. Entonces, la guía de la anestesia mediante el EEG debilita la asociación. Perdón, que me están llamando. Eh, entonces, la guía de la anestesia mediante el eje procesado debilita la asociación de algunos marcadores, pero no la elimina, ¿ya? Como ustedes pueden ver, entonces, cuando utilizamos todos los estudios, vemos que las oscilaciones de alfa, la supresión en salva y la potencia de delta todavía resultaron significativas. Sin embargo, cuando analizamos solamente los estudios que no utilizaron el eje para guiar la anestesia, la potencia delta no fue significativa y destaca que se vio un mayor efecto tanto en las oscilaciones de alfa como en la supresión en brote. Ya. Y aquí algo que yo creo que muchos ya como que lo sienten de guato un poco cuando lo ven, pero es bueno cuando alguien te lo describe como formalmente, y es que el perfil del eje del cerebro vulnerable a la anestesia. ¿Qué pacientes son más vulnerables, cierto? Entonces, este metaanálisis permite construir un perfil neurofisiológico del paciente con mayor riesgo de desarrollar delirium. Este perfil se caracteriza por dos fenómenos principales, probablemente. Entonces, las señales en riesgo asociadas al DEG son las oscilaciones alfa de baja potencia y baja frecuencia, la presencia y mayor duración de supresión en brotes y probablemente algunos patrones de conectividad anómalos, que son estos derivados de la coherencia, etcétera. ¿Y cuándo estamos nosotros más tranquilos? Probablemente cuando se ven oscilaciones alfa potentes de mayor frecuencia, cuando hay ausencia de supresiones en brote y cuando están estos patrones de conectividad estable y dominados probablemente por dominios alfa. La interpretación fisiológica de esto es que la actividad alfa disminuida podría reflejar una reducción de la capacidad de sincronización cortical, mayor fragilidad neurofisiológica, mayor susceptibilidad a insultos perioperatorios. Y el burst suppression, por su parte, representa un estado de supresión cortical profunda asociada a hipersensibilidad al anestésico o disfunción cerebral subyacente. La implicancia clínica de esto es que ajustar la anestesia solo con índices propietarios, por ejemplo, solamente mirar el BIS, el índice me refiero al número, puede no capturar la vulnerabilidad que muestran los marcadores no propietarios como el alfa o el burst suppression, por lo cual controlar la profundidad con objetivos fisiológicos, por ejemplo, tratar de mantener una potencia alfa adecuada o minimizar el burst suppression, podría ser más efectivo que usar rangos de estos índices como el BIS o el PSI. Entonces aquí lo que se pregunta un poco es tratar de empezar a dejar atrás los índices o utilizarlo como en parte nomás y empezar a buscar más cosas, sacar más información del eje, que el eje, simplificar el eje solamente al índice parece un poco antiguo ya no lo deberíamos hacer. Y por supuesto, probablemente la implicancia clínica es tratar de replantear el objetivo del monitoreo con EEG, ¿cierto? En lugar de preguntar, ¿está el paciente dormido? Que es como se inició esto utilizando, ¿cierto? Para predecir awareness, para evitar que el paciente despertara. Cuestionarse más bien cómo está respondiendo el cerebro del paciente a la anestesia, ¿ya? Y tratar de incorporar, yo creo, este concepto de maratón cerebral, ¿cierto? Que pacientes que son sometidos a cirugía, no solamente a anestesia general, a cirugía, procesos quirúrgicos, donde hay inflamación con anestesia general, en un cerebro frágil, están básicamente echándola a correr. Estos pacientes estaban más o menos bien antes, probablemente no tan bien, con alguna alteración cognitiva, son pacientes mayores, otras comorbilidades, pero ustedes lo operan y le dan anestesia general con cirugía, con inflamación, y estos pacientes hacen delirio postoperatorio con todos los desenlaces que hemos descrito en la introducción de esta presentación. ¿Ya? Y para saber esto, la verdad es que necesitamos un registro operatorio. Si no, nunca voy a tener acceso a esta información. Una vez que el paciente está inmóvil y cierra los ojos, yo ya no sé más. Entonces, por eso me parece muy relevante en ciertas poblaciones, no solamente por el awareness, sino por la posibilidad de ver la vulnerabilidad cerebral, ponerle el electroencefalograma a los pacientes.
Limitaciones, por supuesto, hay alta heterogeneidad, tipo de cirugía, tipo de anestésico, ubicación de los electrodos, en las definiciones de delirium y los métodos de análisis. Pocos estudios ajustan adecuadamente por factores claves como la edad, concentración efectiva del anestésico o las comorbilidades cognitivas. Los marcadores de conectividad funcional y otros biomarcadores avanzados aún no son comparables entre los estudios, y eso es una definición que hay que hacer para poder seguir avanzando. La línea futura es tratar de estandarizar la adquisición del EEG y definición de marcadores, integrar marcadores fisiológicos como el poder de alfa o la frecuencia de alfa y el blood suppression con modelos multivariables de predicción de delirio y evaluar intervenciones dirigidas a optimizar potenciales alfa o evitar blood suppression en vez de guiarse solamente por los índices propietarios. Entonces, como tarea para la casa, ¿no? La infografía, la firma cerebral del delirio son los marcadores de EEG para predecir delirio. Entonces, tener súper claro que el delirio postoperatorio es súper relevante en el sentido de que tiene un alto impacto, aumenta la mortalidad a 30 días, 7 a 10%, produce complicaciones postoperatorias, aumenta los costos, una incidencia global de 18 más o menos por ciento. Sin embargo, hay poblaciones de mayor riesgo y podemos tratar de ayudarnos con el EEG mediante evaluación de las oscilaciones alfa atenuadas, ¿cierto? Lo normal es que sean más bien amplias. Si las vemos muy bajitas, hay que tener ojo. Si los pacientes presentan supresiones salvas, también ojo, aumenta el riesgo en 2,5 veces. Y si estas duraciones son acumuladas, son largas, peor desenlace todavía, ¿ya? Y eso sería. Cualquier duda o detalle, pueden escribirme a mi correo electrónico. Gracias. Hablo el micrófono para discusión mientras me suena. FC es Fernando Feña. Yo, ¿cómo estás, weón? ¿Listo? Bien. Oye, pucha, súper interesante el trabajo. Creo que es una buena elección. No, más allá de que me parece que el trabajo como que tú le creí, Sí. básicamente, metodológicamente no tiene pifias mayores, a pesar de que siempre que uno se mete con revisiones sistemáticas y metaanálisis, uno tiene esta cuestión de que finalmente es un análisis retrospectivo de datos y que Claro. el nivel de como eh, el foco que tú puedes poner al dato más granular se empieza a perder, porque lo que tú tenés no son los datos crudos, son los consolidados de los reportes de los estudios. Pero acá como que se tomaron todos los resguardos admisibles como para tener una seguridad de que la calidad de la información es buena. Así que yo tendería a creerle al igual que tú. Lo que encuentro bien interesante de esto es de alguna manera lo que decís del resumen. Básicamente como que te hace como un panorama de qué es lo que hay y como para dónde va un poco la micro. Mi pregunta en esto, por ende, no va tanto al tema del trabajo puntual, sino yo creo que lo que tú decís, Pe, de utilizar algún tipo de análisis de electroencefalograma intraoperatorio, ya está, y probablemente el foco en su uso para evaluar fragilidad más que awareness, también. Sin embargo, tú lo estás centrando en la anestesia general, porque tú eres anestesia general. Pero mi Sí. pregunta es, ¿qué crees tú, por ejemplo? Porque planteas muy acertadamente el alto riesgo que hay en pacientes con fracturas de cadera, en donde digamos, la presión de los regionalistas a decir que la regional es mucho mejor y bla, 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 y todas esas cosas. Habría que ponerle a estos pacientes un eje, ponte tú, aunque le pongáis un espinal, con o sin sedación. ¿Qué crees tú, digamos? Porque al final el objetivo no es cachar si el paciente se está despertando bajo la general, sino es esencialmente mirar su indemnidad del sistema nervioso central. Claro, es una pregunta súper interesante que de hecho hay estudios súper buenos que la han estudiado. De hecho, varios de ellos publicados en el New England. El autor es Newman, de hecho, que han estudiado Sí, mo. lo que tú mismo decís, po, estudiar anestesia general, o sea, primero, perdón, sedación, o sea, hicieron varios estudios. Sedación profunda versus sedación superficial. Incluso después salió uno que era sedación
O sea, anestesia general versus anestesia regional, y después salió una que era anestesia general versus anestesia regional. Y en general, todos los estudios grandes, para cuando que el modelo principal era fractura de cadera, no resultaron estadísticamente significativos, ¿cierto? O sea, como que cuando uno lo lleva a un estudio Claro. prospectivo randomizado gigante, la cuestión se cae, ¿cierto? O sea, claro, y uno lo que te demuestran es que no hay diferencias, digamos, y otros que te dicen, mira, lo que tú estás diciendo es un confundente porque tú en la regional le estás poniendo sedación. Pero Y la estudios grandes sedación que que han puede ser utilizado general, regional sin sedación, sí, tampoco han encontrado diferencias, digamos. sí, en el Entonces, estudio chino sí. Sí, es sí, súper el interesante RAG. eso. Mm, Ahora, el RAGA, la gracia un poco, bueno, ¿por qué también esto es más fácil hacer una anestesia general? Porque el EEG es una herramienta que está muy susceptible de ruido. Entonces, los pacientes cuando están despiertos pestañean, se mueven un poco. Entonces, yo creo que efectivamente hacer esto con sedación, no solamente por el efecto probablemente tal, que lo desconozco, y al parecer no por los estudios randomizados, la obtención de la herramienta va a ser peor, porque al momento de hacer el análisis va a haber mucho ruido, probablemente va a haber movimiento, etcétera. Entonces, eso ya nos dificulta un poquito más el análisis, ¿ya? Eh, no sabría responder, porque claramente hay algo ahí que no está claro. O sea, mm, o lo que está claro ah, básicamente tiende a ver que no hay diferencia. Sin embargo, a mí no me parece tan maligno básicamente ponerle un eje y de repente tratar de ir. O sea, yo creo que hay, ¿cómo se dice? No, no hay equipo. Sí puede ser equipo, como que no sabemos. mm, Como básicamente una posibilidad tal vez de estudiarlo, ¿no? Como habría que pensar un poco cómo podría afectar el que el paciente esté despierto, básicamente que va a haber mucho más ruido, el análisis. Ahí, bueno, habría que darle una vuelta, básicamente. mm, Lo que sí ya, está claro que muchas veces tal vez, no sé, po, el TCI de 2 para un paciente puede ser una sedación perfecta y para otra abuelita va a ser una una anestesia anestesia general, po, general. weón. Y eso lo Claro, podéis demostrar exactamente. eventualmente con un EEG un poco, ¿cachai? Tal vez Mm, con ese 2 tenéis abuelitos que los tenéis suprimidos, pero tú mm, lo veis con los ojos claro, cerrados y con los bracitos abiertos. Y qué tipo y estamos todos felices. Eso, si no lo claro. evaluamos, no tenemos cómo saberlo. Eh, Vale. eso. Matías, Sí, hola, oye, muchas gracias por la presentación. El artículo es súper bueno, lo leí también. Estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice Peña, es bien creíble, etcétera. Y además, gracias por la explicación en general, porque me queda súper claro el tema de los metaanálisis, además, todo eso, que nunca está de más. Mi pregunta va un poco también orientado a subpoblación. Obviamente, yo me dedico más a cardio, efectivamente. Hoy por hoy es como una de las áreas que más curiosidad me genera y estoy haciendo TIVA, de hecho, en los cardios. Hoy por hoy estoy tratando de hacer todos mis cursos con TIA un poco también para hacer esta curva, aprendizaje, etcétera, y obviamente con BIS, efectivamente con el análisis de espectral, todo esto. Y la pregunta de aquí es como, en el fondo, ¿cómo se puede llevar esta información, lo que nos demuestra este metaanálisis, a la práctica clínica en estas subpoblaciones en el futuro, que son efectivamente de alto riesgo, que sabemos que además tienen más índice sí, más incidencia de awareness, etcétera? Y se someten también a cirugía grande, más inflamación y más la SEC. Y además una injuria adicional, que es lo que más me genera duda, es el tema de que habitualmente los llevamos a temperaturas bajas. Si bien hoy estamos usando temperatura hipotermia más bien moderada, bien poquito, igual los llevamos a temperaturas bastante bajas, lo suficiente como para alterar, digamos, el análisis biespectral, que es algo que también está escrito. Entonces, se me dificulta mucho poder hacer este análisis para predecir awareness, que es lo que yo básicamente quiero con estos pacientes, justo en esos momentos en que la SEC efectivamente me genera una alteración de la monitorización. Entonces, no sé cómo llevar estos parámetros a la práctica, en el fondo, para poder predecir aún más o con mejor calidad, no sé, de alguna manera, el delirio y tratar de evitar awareness en estos pacientes, porque de hecho, tú lo mencionaste, en estos pacientes me pasa harto, como son más frágiles, etcétera, que me veo bajándome mucho en las dianas a niveles tú decir, chuta, no, sé, es que esto no puede ser. O sea, con esto yo hago una sedación de endoscopía, ¿cachai? Y con mucho miedo, por el fondo, porque tengo claro. miedo, digamos, de que finalmente el paciente tenga awareness, ¿cachai? Entonces,
me cuesta como hacer el acople ahí con esta situación que es bien particular, obviamente. No sé qué recomendación puedes dar al respecto de esto. Sí. Bueno, hay algunas cosas que yo creo que es importante tener en consideración. La hipotermia probablemente tal, de hecho los pacientes que van a paro circulatorio van a hacer supresión. O sea, eso con anestesia y sin anestesia. La hipotermia en sí produce supresión. ¿Ya? No, Entonces, pero yo y digo, no, eso, no los separo, porque sí, ya no estamos haciendo, digamos, hipotermia así profunda, digamos, salvo excepciones, pero hipotermia en general, digamos, moderada, digamos, claro, igual la 34, ¿cachai? hipotermia Sí, facilita entrar más fácil en supresión igual. O sea, la hipotermia no sí, brutal, perfecto, pero no 34, perfecto, sí, no brutal, igual facilita entrar. Sin entiendo, duda sí, hay una variable confundente. ¿Cómo? Eso yo creo que no hay estudios así propiamente tales. Ahora, para que esté un poco más tranquilo, ningún, ya pasándose para el lado de awareness, ningún estudio de sí, awareness, o sea, yo creo que el mejor predictor de no tener awareness en el EEG es tener supresión. ¿Cachai? entiendo, O sea, sí, sí, sí. no hay ningún estudio en De los hecho, cuales, me veo en estos momentos teniendo como tasas de supresión que se chuta, lo estoy haciendo mal, digamos, pero efectivamente, ya, pero no, pero es que yo creo que hay un nivel que uno, no es que lo hagáis, o sea, de hecho, nosotros también nos pasa en ciertos pacientes de trasplante hepático, gallos con una insuficiencia hepática aguda que vienen con el cerebro hecho bolsa, los conectáis sin siquiera ponerles nada de sebo, planchado, sin nada, o sea, el eje plano, ¿cachai? igual, Y suprimido exacto, así sí, completo. sí, sí. Entonces, para tu tranquilidad, esos pacientes en general no hacen awareness, o sea, no se acuerdan de nada, nada, no. Ya. ¿Cuánto cambiará ponerle un poco de anestésico? La verdad es que no lo sé, no está escrito, ¿ya? Ujú. Eh, no sé si ya con el nivel de envergadura de daño que traen un poco, habrá cierta diferencia mayor, no sé, con un poquito de anestésico. O sea, yo creo que ahí uno tiene que hacer un poco, mientras no sepamos, porque yo creo que no hay evidencia actual, de evidencia adecuada Una, para digamos, tomar claro. una decisión clínica responsable, hacer un poco Ujú. lo que te parezca y te parezca más cómodo a ti. Pero Mm. es bueno saber ciertas cosas. El paciente suprimido no se acuerda. En ninguna, o sea, el paciente que está haciendo supresión no se va a acordar. Si no hay Ojo que cerebro, no hay también, awareness, pues. claro, ojo también que aquí hay una interacción dinámica entre el nivel de hipnosis y la analgesia. Porque también me ha pasado que de repente tenéis pacientes súper Sí. planchados y de repente hacen un Mm. estímulo mayor y saltan. Ujú. Entonces hay que tener cuidado también con eso, tratar de ir sabiendo un poco los pasos de la cirugía y eventualmente, no sé, pues si sabéis que le van a hacer algo, le van a hacer la esternotomía, no tengo idea, Mati. Y Sí, si sí. sabéis que le va a doler, pucha, tal vez puede hacerle un poquito más de analgésico antes, etcétera, como para tratar de jugar con esta interacción que hay entre hipnosis y analgesia, ¿cachai? Que sí, sin Ujú. duda te puede facilitar un poco un despertar agudo o algo así, ¿ya? Pero si tú me decís evidencia de lo que me describes, puta, men. Y evidencia como de manejo de TIA con cardio, poquita, po, es Claro. re poco. Sí. No, lo Hay un sé. estudio grande que están haciendo ahora en Estados Unidos, gigante, de los más grandes que he visto, no sé, 100.000 pacientes o cuántos centros, que se llama Thrive, que es Yes, básicamente exacto, sí. comparar la anestesia general con Ujú. inhalatorios o intravenosos, y ahí probablemente vamos a tener un poquito más de información en todas estas cosas. Ahora, anestesia activa gringa, pues, Sí, ml hora, sí, sí, o sí, gamma sí, kilominuto, no sí. sé, ¿ya? Lo ¿Ya? sé, que mi experiencia en Canadá fue esa, digamos, activa manual, digamos. Lo que yo estoy Exacto. tratando de hacer ahora es ocupar los modelos E-Level, básicamente. Eh, Claro, obviamente no tengo mucho respaldo en literatura y todas esas cosas, pero se está haciendo ahí de poco, hay cositas. ¿Cachai? Pero sí. suena súper interesante, pero no tengo una Ya. respuesta para ti. Pero No, es lo que te puedo gracias. Sí, dar. sí, no, me queda muy claro. Muchas gracias. Ya, pues, en honor al tiempo, creo que la vamos a dejar hasta acá nomás, Laca. Ya hasta Laca se fue ya. Bueno, le agradezco a todos por haberse conectado y su tiempo. Espero que haya servido. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao.